La rehabilitación aeroespacial es un concepto novedoso que se está trabajando a nivel internacional y considero que es de suma importancia en el contexto en el que nos encontramos, ya que agencias como NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa están empezando a desarrollar muchos trabajos para generar así proyectos de colonización en la Luna, en Marte, muchas más misiones espaciales, está en auge también el comercio espacial, el turismo espacial, y sumando todos los puntos en los que nos encontramos actualmente, podríamos decir que es momento en el cual podemos empezar a desarrollar muchas más innovaciones con respecto al sector salud y al manejo aeroespacial. Y teniendo en cuenta esa contextualización general, pues la rehabilitación aeroespacial entra como un fuerte en donde tenemos que atender a pacientes que van a hacer viajes espaciales, van a hacer exploración, van a hacer viajes de trayectos de 6 a 8 meses, que están enfrentados a condiciones muy específicas como la microgravedad, el espacio y la radiación, y atendiendo a todo eso, pues como enfermeros y fisioterapeutas podemos atender a esas poblaciones. Tenemos que empezar a trabajar, generar planes de cuidado, planes de rehabilitación, atender todas las condiciones extras que trae el viaje espacial. Por ejemplo, una persona que está en el espacio y que está alrededor de 3 meses puede sufrir desmineralización ósea y perder mucha densidad de sus huesos, que en la Tierra se podría entender como osteoporosis. Entonces tendríamos que pensar qué hacer con esos pacientes, cómo atenderlos, cómo mantenerlos mucho más tiempo para que logren culminar esos viajes. Y así pues entraríamos como equipo de salud para atender esas necesidades. Además, por ejemplo, desde enfermería, muchas veces los astronautas por los cambios de temperatura pueden sufrir resfriados o gripes, que es bastante común desde la salida de la órbita hacia la superficie espacial. Producto de eso, pues aquí en Tierra podríamos manejarlo con antigripales o medicamentos muy tradicionales, pero el manejo farmacológico en el espacio cambia y la respuesta fisiológica también se modifica. Entonces ahí tendríamos que ver cómo la radiación puede modificar la respuesta de los medicamentos, si la adaptación de los agentes principales del medicamento van a tener la respuesta adecuada o no. Entonces es un campo que se amplía a muchas disciplinas. No solamente puede entenderse como la rehabilitación o fisioterapia tradicional o la enfermería tradicional, sino que nos lleva a generarnos muchas respuestas o buscar respuestas ante muchos desafíos que propone la exposición al espacio y la exploración espacial. Sumando al anterior, otra perspectiva interesante que tiene la rehabilitación aeroespacial es que puede trabajar con pacientes o con usuarios dentro del contexto de la aviación y la náutica. Por ejemplo, actualmente en Colombia en la aviación se trabaja con los pilotos de la Fuerza Aérea, pero a nivel internacional se trabaja en aviación comercial. Por ejemplo, cómo trasladar un paciente que tiene una enfermedad crónica o una dificultad con la oxigenación en vuelos transatlánticos, que es como el ejemplo más común que se encuentra. Además, pues, por ejemplo, aquí en Colombia, como mencionaba anteriormente, la Fuerza Aérea lleva el puesto mucho más importante con respecto al tratamiento de esos pacientes y actualmente ellos se encargan de manejar el Centro de Medicina Aeroespacial, que es el que se encuentra ubicado en diversos puntos del país, y en ellos hacen el entrenamiento de los pilotos en ambientes hipováricos, hacen el entrenamiento con cambios de gravedad, aceleración, pero la idea es abrir ese campo y ese centro para que todas las personas tengan cobertura.